El Yeti o abominable hombre de las nieves, o Higou para los tibetanos del Himalaya, podría ser un críptido interpretado como un simio gigante emparentado con el pie grande, el Yobi en Australia, el Kunk en los Andes y otros mitos similares presentes en numerosas culturas. Ante la ausencia total de pruebas, solo se cuenta con relatos que lo describen como un simio gigante bípedo que se cree que está localizado en las zonas boscosas de la cordillera del Himalaya, pero otras fuentes indican que podría ser una variedad de oso albo lanudo similar al oso polar. Las personas que creen en su existencia lo consideran pariente lejano del orangután que habitó en esta cordillera hace millones de años, y que por las características que presentaría, posiblemente esté emparentado con el pie grande, el Yobi y el Kunk. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes de la existencia de este primate. Incluso otras investigaciones relacionan al Yeti con los osos. En algunos monasterios de Nepal se conservan restos supuestamente pertenecientes al Yeti, pero que posteriormente se ha demostrado pertenecen a un tipo de cabra local. Por otra parte, es muy dudosa la existencia de simios de semejante tamaño. Quienes lo niegan, como el paleontólogo Juan Luis Arzuaga, afirman que los primates en general y los simios en particular solo viven en lugares donde existen frutas todo el año, es decir, en las zonas tropicales. Además, no hay grandes primates en las estepas, ni en los pinares mediterráneos, ni en los bosques de coníferas, solo simios de pequeño tamaño, al no haber suficiente alimento disponible. En 1959, China realizó una expedición al Tíbet en la que se obtuvo un mechón de pelo diferente al de otros animales conocidos. Su origen no pudo ser identificado. En el año 2008, un grupo de investigación japonés encabezado por el científico Yoshiteru Takashi, líder del proyecto Yeti Nippon, recorrió durante 42 días la región de alta montaña Dhaulagiri 4, dejando constancia de haber fotografiado presuntas huellas de unos 45 cm de longitud del escurridizo primate. Takashi asegura que volverá a Nepal y al Tíbet durante los próximos años y no dejará el proyecto hasta que su grupo obtenga pruebas fehacientes de la existencia del ser legendario más buscado del planeta. El Yeti también es llamado el mono dorado. Por otro lado, Reinhold Messner, primer alpinista en subir al Everest sin oxígeno, primero en hacerlo en solitario, primero en coronar los 14.8000, considerado el mejor alpinista del mundo, acostumbrado a vivir en la zona, tras realizar un avistamiento dedicó unos años a su estudio y ha escrito un libro sobre el tema, 3 identificando al ser con el gemo o gemón, el oso pardo tibetano, animal nocturno, grande, que puede caminar a 2 patas, de color variable, siempre solitario salvo cuando busca pareja o durante la cría, siendo muy temido por su gran fuerza por los habitantes de la zona, ya que ha causado muchas muertes. Otras fuentes señalan lo mismo, se trataría de un oso similar al oso pardo polar noruego de tipo lanudo adaptado a las alturas. Hay que decir que en todos los relatos de avistamientos jamás se menciona a más de un individuo. Por ello, una objeción muy importante es el hecho de que la supervivencia de toda especie requiere la existencia de una población de cierto tamaño, con individuos de diversas edades e incluyendo formas juveniles, que jamás se han referido, lo que hace muy difícil justificar un ocultamiento de tal población por un tiempo prolongado, como se asevera. Chuchunja es un homínido críptido que supuestamente existe en Siberia, Rusia. Es descrito como una criatura de 1,82 a 2,13 metros de altura, 6 a 7 pies, y cubierto de pelaje negro. Algunos criptozoólogos, entre ellos Bernard Eaglemans, especulan que el Chuchunja es una población residual o relicto de Homo neanderthalensis, mientras que Mark Hall ha sugerido que son supervivientes de Homo gardarensis de acuerdo a las descripciones dadas por los nómadas de las etnias Evenki y Yakuto son de conformación física similar a la de un neandertal, visten con ropa hecha de pieles y tienen una mancha de piel blanca en sus antebrazos. Afirman que ocasionalmente consumen carne humana. Algunos testigos declaran que el Chuchunja tiene cola. Su altura es de 1,82 a 2,13 metros, 6 a 7 pies.
Incapaz de hablar, solo emitiría sonidos. Chuchuna significa en Yakut fugitivo o desplazado y su equivalente al taiko, mulen, bandido. 5. En época del zarismo se tiene recogidos numerosos testimonios de masacres y enterramientos llevados en secreto de chuchunjas. Igualmente existen relatos que hablan del gran número de mulens que fueron exterminados por los desplazados a la zona de la Revolución Rusa. En 1928 se presentó un informe en la Sociedad Geográfica Rusa en el que se pedía el estudio del chuchunja antes de su extinción. Además también recogió historias de otro salvaje llamado Tungu, que mediría unos 2 metros, iba descalzo y vestía con pieles, con el que los habitantes de Yakutia habían tenido encuentros. El ucumar es un ser con apariencia de hombre petizo y panzón. Tiene el cuerpo todo cubierto de pelos con manos y pies muy grandes. Se dice que posee una fuerza extraordinaria y que sus gruñidos ensordecen. Se lo ha visto en la zona de Pedemonte, por lo que se piensa que vive en cuevas de las montañas. En Salta, se intentó ubicar a los ucumari, conocidos como los únicos osos de Sudamérica, que habitaron, según se cree, hace miles de años. Tenían un collar blanco y todas las características de los úrsidos europeos o de Norteamérica. También se cree que el oso de anteojos, difundido en parte de América del Sur, pudo haber sido el inspirador de este particular ser mitológico. El doctor Manuel Lizondo Borda, en su estudio de las voces tucumanas, derivadas del quichua, explica así este vocablo: un hombre casi bestial, feo, peludo, que vivía en los montes tucumanos, hace varios años, y que ocupó mucho la atención pública hasta que fue preso por las autoridades. Se le atribuían raptos de muchachas. Con este nombre se asustaba a los chicos, para quienes significaba algo así como el monstruo. Ucumar es voz quichua y aymara y significa en ambos idiomas, oso. Con sus constantes aportes, el señor Marcelo Mirabal, de Yucuy, nos envió esta versión un tanto distinta de las oídas hasta el momento, diciendo que en la zona de las yungas es muy conocido el ucumar, al que también se le llama ucuman. En este caso, disintiendo con Lizondo Borda, enuncia que proviene de la voz quichua y quiere decir cuerpo, parte material de un ser animado. Eso es lo que era, solo un cuerpo. Un cuerpo horrible sin alma aparente. Las cosas tan feas tienen prohibido rondar por el abanico de los sentimientos. Y era mujer, cubierta de pelos negros, largos, sucios, duros, pero elásticos. De las líneas de su rostro solo se destacaban 2 ojos pequeños, intensos, oscuros y hundidos. Los pelos que le nacían en la frente caían sobre la nariz y la boca, separados apenas por bufidos y manotazos a uno y otro lado. La boca era un tajo enorme y baboso, y los dientes salidos, aislados unos de otros, cada cual con su propio ángulo. Cuando nació, su padre quiso ahogarla. La madre, la protegió entre sus brazos y no la abandonó nunca. Tuvo más amor por el pequeño monstruo que por sus 5 hermosos hijos anteriores. Por su celo y por su pena fue quedando sola y enfermó. Mientras agonizaba, con más fuerza que nunca abrazó y miró a ese cuerpo extraño que ella había parido. La leyenda se bifurca a partir del nacimiento del ucumar. Una vertiente afirma que el llanto del monstruo, por la muerte de su madre, era tan fuerte y desgarrados que llegó a los oídos de Viracocha, espuma de mar, dios blanco de largas barbas rubias que gobernaba el Cusco. El imperio inca se extendía desde Perú hasta casi el centro de Argentina, y para calmar su pena, le prometió la inmortalidad. El yeti chileno. Cuando una charla se convierte en una gran fuente de información, uno puede comenzar a descubrir casos y hechos que están fuera de los límites de la lógica o lo real. Uno de esos casos fue cuando tiempo atrás en una de nuestras publicaciones se mencionó al yeti chileno, por Paolo Sepúlveda de ODE Chile, y hace poco, como mencionaba antes, en una conversa con gente local del campo y montaña de la región metropolitana mencionaron que mucho tiempo atrás fue avistado por ganaderos, cazadores en los sectores de cerro y montaña, una gigante silueta rondando por el sector, lo cual se asemeja a lo avistado en Rengo, año 1955. Con características muy especiales, pero más bien derivado de lo físico, ya que no sería una criatura agresiva,
pero sí de unos 2 metros de altura con una prominente mandíbula y un cuerpo cubierto de pelos y, lo que tienen todos en común en el pie grande. Es precisamente en la precordillera de la sexta región, en Popeta, al interior de Rengo, cuando un hombre identificó haber visto a esta criatura rondando la zona y la prensa sacó a luz pública lo relatado por el único testigo. Desde entonces es que han surgido diversas hipótesis de este extraño ser y también, muchas dudas respecto a su real existencia o no. Ante la ausencia total de pruebas, solo se cuenta con relatos que lo describen como un simio gigante bípedo que se cree que está localizado en las zonas boscosas como la cordillera, pero otras fuentes indican que podría ser una variedad de oso algo lanudo similar al oso polar. Muchas historias de esta criatura rondan por internet, pero una aún más misteriosa es la que se cuentan en Chile en un pueblo llamado Rengo. Ahí se cree que arrieros, campesinos y lugareños del lugar avistaron a una criatura muy similar al Yeti, la que denominaron el abominable hombre de las nieves de Rengo. Esto ocurrió por allá en el año 1957 y el desaparecido diario La Gaceta de Santiago contó la historia. Esto se podría determinar ya como leyenda o mito rural, al no tener pruebas fehacientes del avistamiento, pero sí es interesante mantener esto en tapete por uno nunca sabe con qué se puede encontrar, sobre todo en los sectores cordilleranos. El Yeti chino. 4 turistas aseguraron haberse encontrado cara a cara con la versión china del legendario Yeti tibetano. Se trata de un ser medio humano y medio simio, en las cercanías del río Licha, en el centro de China. De poder demostrar la veracidad de sus palabras, estos 4 turistas se convertirían en los primeros testigos vivos de la existencia del pie grande chino, un simio gigante bípedo cuyo supuesto hábitat en el país asiático sería la Reserva Natural de Sennongjia, provincia de Hubei. El científico Zhang Jingxing, que lleva a cabo investigaciones en la reserva de Sennongjia, informó del emocionante descubrimiento a las autoridades locales anoche, después de haber interrogado a los turistas. El momento del encuentro, los 4 turistas, que viajaban en un todoterreno, avistaron a 2 ejemplares de este supuesto ser mitológico desde una distancia de 50 metros, el pasado domingo, informó el diario Changjiang Times. Se refirieron a ellos como 2 gigantescas y oscuras figuras que permanecían detrás de una espesa masa de arbustos. Al principio, las 2 criaturas no detectaron el vehículo, pero rápidamente corrieron a esconderse en la espesura. Los turistas regresaron unas horas más tarde acompañados por 2 miembros del servicio de mantenimiento del remoto bosque de Lichae, pero pudieron encontrar solo unas cuantas huellas, ramas rotas y frutas salvajes dispersas sobre el suelo. Las autoridades forestales enviaron a un equipo de investigación a las riberas del Licha para recoger más pruebas y prometieron que harán públicos los resultados de su investigación lo antes posible. La historia de esta criatura, el Yeti, o abominable hombre de las nieves, está considerado un ser legendario de la mitología tibetana y nepalí emparentado con el pie grande norteamericano. Aunque algunos expertos lo vinculan a una especie de orangután que habitó los montes Himalaya hace millones de años, y otros a una especie de oso, no existen pruebas concluyentes sobre su existencia. El Ibagon. Los Ibagon o Inagon son criaturas de leyendas japonesas similares al pie grande. Se trata de una criatura mitad hombre mitad gorila de gran tamaño y con una fuerza descomunal e inhumana, capaz de matar a una persona de un golpe y romper árboles con sus pisadas. Actualmente se cree que la leyenda pudiera nacer de avistamientos de macacos locales o de algún chimpancé escapado. Cuando hablamos de las criaturas míticas de Japón, enseguida nos vienen a la mente los Youkai, una multitud de figuras sobrenaturales del folclore. Algunos de ellos son bien conocidos por los amantes del manga. Fieles a nuestro planteamiento, tomamos primero como punto de partida los monstruos que invaden nuestra realidad, esos animales fabulosos que ocupan la portada de los periódicos y que manifiestan una existencia real. Evidentemente, no podía faltar el equivalente japonés del Bigfoot, apodado Ibagon. Su historia es la de una aparición estruendosa y sensacional a principios de los años 70, seguida de una fiebre popular y de una caza del monstruo, para acabar en una desaparición total, a principios de los años 80.
Orgulloso de esta historia tan contada, ¿realmente aparece de la nada? Parece que la historia de una criatura parecida a un yeti / pie grande en Japón es mucho más rica de lo que se cree. Del mismo modo, ¿realmente desapareció de la noche a la mañana? De hecho, es muy posible que se haya hablado de él después, e incluso hace muy poco. Sin más preámbulos, querido lector, descubramos Ibagon, y empecemos por su entorno, el monte Hibe. La zona donde se cree que vive Ibagon, las montañas Che, Goku, y en particular la región del monte Hibe, estuvo relativamente deshabitada hasta hace unos 400 años. Podría haber vivido allí una especie durante varios miles de años, casi sin contacto con los humanos. El monte Hibe forma parte de una especie de parque nacional, el Hibe-Dogo Taisaku, conocido por su reserva natural de hayas japonesas como el bosque de Airati, en Francia. El Ibagon, los Ibagon o Inagon son criaturas de leyendas japonesas similares al pie grande. Se trata de una criatura mitad hombre mitad gorila de gran tamaño y con una fuerza descomunal e inhumana, capaz de matar a una persona de un golpe y romper árboles con sus pisadas. Actualmente se cree que la leyenda pudiera nacer de avistamientos de macacos locales o de algún chimpancé escapado. Cuando hablamos de las criaturas míticas de Japón, enseguida nos vienen a la mente los Youkai, una multitud de figuras sobrenaturales del folclore. Algunos de ellos son bien conocidos por los amantes del manga. Fieles a nuestro planteamiento, tomamos primero como punto de partida los monstruos que invaden nuestra realidad, esos animales fabulosos que ocupan la portada de los periódicos y que manifiestan una existencia real. Evidentemente, no podía faltar el equivalente japonés del Bigfoot, apodado Ibagon. Su historia es la de una aparición estruendosa y sensacional a principios de los años 70, seguida de una fiebre popular y de una caza del monstruo, para acabar en una desaparición total, a principios de los años 80. Orgulloso de esta historia tan contada, ¿realmente aparece de la nada? Parece que la historia de una criatura parecida a un yeti / pie grande en Japón es mucho más rica de lo que se cree. Del mismo modo, ¿realmente desapareció de la noche a la mañana? De hecho, es muy posible que se haya hablado de él después, e incluso hace muy poco. Sin más preámbulos, querido lector, descubramos Ibagon, y empecemos por su entorno, el monte Hibe. La zona donde se cree que vive Ibagon, las montañas Che, Goku, y en particular la región del monte Hibe, estuvo relativamente deshabitada hasta hace unos 400 años. Podría haber vivido allí una especie durante varios miles de años, casi sin contacto con los humanos. El monte Hibe forma parte de una especie de parque nacional, el Hibe-Dogo Taisaku, conocido por su reserva natural de hayas japonesas como el bosque de Airati, en Francia. Basajaun, el llamado Yeti vasco, es el señor del bosque o el señor salvaje. Son unos personajes de la mitología vasco-navarra de prodigiosa talla y fuerza que los primeros pobladores de aquellas tierras encontraron habitando en los montes y bosques más remotos. Su pareja femenina se llama Basandere, señora del bosque o señora salvaje. Habitaban en los bosques de Gorbea, Álava, y también en la selva de Irati, Navarra, y en la zona de Ataón, en Guipúzcoa. Caminaban de forma humana, con el cuerpo cubierto de pelo y una melena muy larga que les llegaba hasta los pies. Lejos de ser agresivo, era protector de los rebaños de ovejas, y éstas indicaban su presencia con una unánime sacudida de cencerros. Cuando se acercaba una tempestad o los lobos, daba gritos y silbidos en la montaña para prevenir a los pastores. A cambio, los Basajaun reciben como tributo un trozo de pan que recogían mientras los pastores dormían. Pese a lo dicho, los Basajaun aparecen a veces en los relatos como unos hombres del bosque terroríficos, de fuerzas colosales con los que era mejor no toparse, mientras que en otros los Basajaun aparecen como los primeros agricultores y poseedores de secretos, de los cuales los hombres aprendieron mediante ardides como cultivar el trigo, la fabricación y uso de la sierra, de la soldadura, etc. Basajaun y Basandere. Junto con Tartalo y los gentiles, Gentilac,
forma parte del grupo de gigantes de montaña en la mitología vasca. En los orígenes, los Basajaunes eran los poseedores de los secretos de la arquitectura, agricultura, herrerías y la vida sedentaria, y fue el civilizador Martin Chiki quien mediante argucias les fue arrebatando sus secretos para divulgarlos a la humanidad. Este ser mitológico también existe en la mitología aragonesa de los valles de Tena, Ansó y Broto, donde recibe los nombres de Basajarau, Bonjarau o Bosnerau. Basajaun es un personaje similar a los encontrados en todo el continente euroasiático en forma de ogros, trolls, yetis y demás hombres del bosque que algunos antropólogos y etnógrafos vinculan al recuerdo de nuestra coexistencia con el hombre de Neanderthal y que ha quedado escrito en nuestra memoria colectiva en forma de mitos y leyendas.